Cuando me enfrenté a la realidad de que tenía que culminar esta etapa de mi ministerio, no fue sencillo. Se remonta al mes de noviembre, cuando tuve la urgencia de ir a ayudar a la casa de mi hijo con la condición de su esposa, que había sido operada de sus 2 senos por cáncer y necesitaban una mano que ayudara. Y mi pastor me fue a llevar al aeropuerto y me dijo las siguientes palabras: el Señor me muestra que vas y regresas a hacer maletas. Y yo adentro de mí dije, el pastor se está craqueando, porque esa no era mi intención ni remotamente. Pero estando allá y viendo la necesidad y haciendo el análisis de todo lo que había estado haciendo por 20 años, el mismo Señor me puso en el corazón que era necesario que ahora, después que he estado atendiendo a tanta gente por tanto tiempo, atendiera a los míos. Y no se me hizo fácil. Cuando llegué solamente le dije al pastor, ¿te acuerdas lo que me dijiste cuando salí? Tenías razón. Él sabía que eso venía, lo que no sabía era cuándo. Por eso cuando ya se va cuajando todo esto, y él me pregunta si para el primer domingo de mayo podíamos hacer este evento, y yo le dije, no, el domingo 2 estoy en una iglesia, el segundo estoy en otra, el tercero estoy en otra, tiene que ser el último. Y me dio ese domingo Pentecostés, así que vas a tener tú que predicar. Y yo le dije, sí, yo voy a predicar, pero no de Pentecostés. Así es que no les voy a compartir nada de Pentecostés, porque de eso ustedes han escuchado. Cuando él fue a recoger las ofrendas, habló un poco de lo que es Pentecostés. Y pensé que lo más propio era que en esta hora, en el poco tiempo que me pueda quedar, resumir en un testimonio personal lo que ha sido el llamado de Dios a mi vida. Y haciendo el análisis bien profundamente, decidí tomar como base el versículo 14 de Job 33. En la versión moderna dice, porque de muchas maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. En la Reina Valera dice, de una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. La vida mía, después de 72 tiernos años, ha sido una de tropiezos, de levantarse, de caerse y volverse a levantar. Y muchas de las caídas tuvieron que ver que no entendía lo que el Señor me estaba diciendo. Si yo fuera a resumir 72 años de mi vida, es imposible en 15 minutos. Pero miren cómo lo voy a hacer. De manera bien sencilla. Yo he aprendido desde bien temprano que lo importante no es las cosas negativas o positivas que yo haya podido hacer, sino que lo que hay que resaltar es el poder maravilloso de Dios en medio de cualquier circunstancia. ¿Cómo podemos detectar esa palabra de Dios que me dirige y poder caminar hacia eso que me está diciendo que pueda hacer? Mi primera experiencia espiritual con el Señor se dio a mis 9 años de edad. Me sacaron unas muelas, y antes te sacaban 2 y 3 muelas el mismo día. Y los que están haciendo así es porque son de esa época, ¿verdad? Óigame, y casi sin anestesia. Y resulta que me sacaron una muela y empezó un sangrado que no paraba. Un sangrado que no paraba. Y yo me tragaba la sangre. Llegó un momento en que empecé a vomitar la sangre. Nuestra vecina del frente era hermana de un pastor que ustedes tuvieron aquí, que le decían Cabrerita. Su hermana, doña Agripa, que para esa época, Willy, era con quienes parían las mujeres. Ella era comadrona. Pero era una comadrona, óigame, que sacaba a los muchachos orando, ¿sabe? Y todos nosotros, a excepción de mi hermano menor, nacimos con esa comadrona.
Y era una comadrona con una autoridad divina extraordinaria. Y recuerdo que mi papá la llamó porque ya no hallaba qué hacer. Esta muchacha sangrando y no sabíamos. Y doña Agripa llegó y lo único que dijo fue: el Señor les bendiga. Ni me tocó. Yo sentí que aquello hizo así y se cerró. Una experiencia que marcó mi vida desde ese momento. Muchas veces nosotros no nos percatamos de las experiencias espirituales que nuestros niños están teniendo. Y los niños tienen experiencias espirituales que pueden marcarlos para bien o para mal. Y tenemos que resaltar esas experiencias para que cuando vayan creciendo, vayan buscando nuevas experiencias espirituales. Les he contado muchas veces a mi congregación que mi abuela sufría de unas terribles jaquecas, que es lo que hoy le dicen migrañas. Y ella me decía: Laurita, ven y ora por mí. Y yo decía: pero llama a otro. Tú siempre me pides que sea yo. Y ella me decía: es que con los otros no se me quita. Tú oras y a mí se me quita. Y entonces eso también ahora lo traigo a mi memoria. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando Dios te ha escogido, te sigue el tracto, óyeme, desde que estás en el vientre de tu madre hasta que se logra la voluntad perfecta de Dios en ti. Eso lo voy hilando a estas alturas, donde estoy organizando un libro que ustedes quieren leer, que muchos no lo van a leer porque muchos de lo que les diga aquí va a estar allí. Pero de todas maneras, esta es parte de lo que ha formado mi zapata espiritual. De muchas maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Siguió corriendo el tiempo y cuando llegué a los 17 años, adolescente, vivíamos en Caparraterras. Era cuando usted tenía 4 y 5 muchachos en un cuarto. Y me acuerdo que mi papá tenía una cama que sería ahora plaza y media. Y entonces el matres era de 2 plazas. Y le puso como un banco para que el matres cubriera el banco. Y como yo era la más grande, me tocaba el banco a mí. ¿Ok? Y las otras 2 estaban al otro lado. Una noche, a los 17 años, el Señor me empezó a llamar como le hizo a Samuel: Laura, Laura. Yo decía: Elizabeth no es, abuela no es. Y volví a: Laura. Y dije: sí, Señor, háblame. Me dijo: misión tengo para ti. ¡Ay, qué susto! Y yo dije: ahora me van a poner una mochila y me van a mandar para África. Porque uno no entiende. Uno no entiende. Y yo fui y le mandé a mi papá asustadísima y le digo: ay, papi, el Señor me dice que tiene misión para mí. Y papi me dijo: tranquilízate. Cuando Dios llama, lo prepara. Ahora proponte ser misionera en la escuela, en el vecindario, con los amigos, con la familia. Y cuando estés lista, el Señor te va a enviar a las misiones. Yo dije: ah, bueno, si es así, sí. Pero a mi papá no le dije lo de África, eso lo pensé yo para mí. Porque yo decía: si le digo algo, es capaz de ponerme en la mochila y mandarme. No, porque eso no fue lo que papá Dios me dijo. Porque de muchas maneras habla Dios. Pero el hombre no entiende. Pasaron muchos años, muchos sinsabores, muchas experiencias dolorosas, muchas experiencias traumáticas, divorcios, arreglos, dificultades de todo tipo. Y llego a los 40 años de edad. Y descubro a los 40 años de edad que llevaba una carga emocional relacionada con mi relación con la persona que me trajo al mundo, mi propia madre, una mujer de Dios extraordinaria, que cada vez que el pastor me presenta dice: la hija de doña Esther, que fue presidenta mundial de las mujeres cristianas, discípulos de Cristo, mundial, hermano, no de Puerto Rico ni de Estados Unidos, no, mundial. Mi mamá fue la presidenta mundial.
Pero no se crean que yo me sentía orgullosa de eso, me daba un coraje. Pues yo decía, si supieran. Porque tú cuando tienes un dedo amarrado con alguien lo ves peor de lo que es. Lo que yo desconocía era por qué mi mamá no era conmigo como yo quería que fuera. Y yo veía que mi mamá era cariñosa con mis hermanas, pero conmigo no. Y yo le cuestionaba a mi papá y mi papá me decía, ella te ama, es que no sabe cómo decírtelo. Y yo, ¿y cómo sabe decírselo a las otras dos? ¿Y por qué conmigo es la cosa? Óigame, pero tenía que llegar a los 40 años y empezar a entender los traumas que también los padres tienen. Y estando embarazada de mí, mi mamá ya tenía a mi hermano mayor y tenía otra hermanita. Y esa hermanita le dio gastroenteritis. Y para los años 40, la gastroenteritis era mortal. A mi hermanita la hospitalizan, pero se murió. Y mi mamá vivía en Rio Plantation y el hospital era en el Ruiz Soler. No había las calles que hay hoy, no había los teléfonos, no había nada, no había manera de comunicarse con el hospital. Sencillamente ella fue, dejó su niña, la hospitalizaron y la iba a volver a ver dentro de una semana. Y cuando fue, la habían enterrado. ¿Y qué pasó conmigo? Está embarazada de mí. Y mi mamá parece que dijo, no la voy a amar porque si se me muere. ¿Y saben el error que cometemos los papás que estamos aquí? Que los hijos crecen y se nos olvida. Nos propusimos algo, el niño creció, se hizo adulto y tú sigues con el temor. No le voy a poner afecto porque ¿y si se muere? Pero me tropecé con una palabra totalmente poderosa. Una palabra que la he usado en muchas predicaciones porque fue efectiva para mí. Que decía, si tú eres el que te sientes dolido con algo, por alguien y con alguien, ve tú donde la persona y tú pide perdón. ¿Y sabes qué? Yo fui y le pedí perdón a mi mamá. Ella no entendía. Pero nena, ¿de qué tú me pides perdón? Yo, mami, porque yo no he sido la hija amorosa que yo debía haber sido contigo. Porque yo siempre he resaltado los valores de mi papá. Y a quien yo me parezco es a ti. Hasta físicamente yo me parezco a ti. Y yo soy tú eres la fajona, la que estudia, la que se hizo hasta de una maestría. Yo soy como tú. Y no lo había reconocido hasta hoy. Miren, hermanos, aquello fue tan poderoso que mi mamá me duró después de eso 12 años. Y fue la mejor madre del mundo. Todo el cariño que me debía en el pasado me lo dio en esos 12 años, porque se rompió la barrera que yo había creado por mi intención buena, pero no bien dirigida, porque de muchas maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Y después de eso, nuestra relación fue tan maravillosa que yo la cuidé hasta que murió. Se la entregué al Señor, aunque ustedes no lo crean, con gozo, porque sabía para dónde ella iba y yo sabía que la voy a volver a ver. Alabado sea el nombre del Señor. 40 años. Edad de hacer muchos cambios, muchas transiciones. Me terminé unos estudios a nivel universitario en el colegio, en la escuela de medicina, con una maestría en salud pública. Pero yo estaba apartada, totalmente apartada. Y como no voy a resaltar lo malo que hice, ustedes imagínense todo lo malo que puede una mujer hacer con 39 a 40 años sola. Así que todo eso lo hice. Pero añádanle a eso una terrible rebeldía contra Dios. Una rebeldía contra la iglesia, una rebeldía contra todos los valores que me habían sembrado de niña. Y en un momento de coraje, antes de hacer esta transición con mi mamá, ella me decía, tantas habilidades que tú tienes y desperdiciándolas. Muchacha, ¿cuándo vas a despertar? Y me daba un coraje que me diera eso. Y ese día empezó a llorar y le dije, mira mami, si tú crees que por tus lágrimas yo voy a volver, estás bien equivocada. Tu Dios quiere que yo le sirva, que me hable Él.
cuídate de lo que tú pides. Allí, en la escuela de medicina, doctores que están aquí donde nadie cree ni en la luz eléctrica, ¿verdad? Allí, donde los ateos están que hacen orilla, allí donde MD parece que es medio Dios, allí se me reveló el Señor y me dijo: Laura, ven que yo te amo como tú eres. Pero no se crean que yo lo recibí contenta. Yo le dije: pues estás loco. Si tú me amas como yo soy, debes estar bien loco. Pero el Señor siguió trabajando en mi vida, en mi corazón, y ese regreso fue para siempre, porque el Señor me había marcado desde mi niñez y me había seguido el trayecto desde esa época y no me había soltado. Él no me había soltado. Yo creía que lo había soltado a Él, pero Él no me había soltado a mí. Y ahí empieza el Señor a trabajar con una serie de cambios extraordinarios que me llevaron a ser misionera cuando tenía la tierna edad de 52 años de edad. Si usted está sintiendo un llamado de Dios y pasa de esas edades, Dios no está loco. Dios sabe lo que hace. Y muchos de nosotros tenemos que ser bien transformados primero antes de ponernos a hacer lo que Dios quiere que hagamos, porque quiere que seamos vasos limpios y vasos firmes y vasos convincentes, con un testimonio que nadie lo pueda maltratar. Mi testimonio es mío, indistintamente de lo que usted crea. Ese es mi testimonio, y eso usted lo defiende porque es un valor. Y en ese momento, cuando el Señor me llama, yo estoy muy bien, porque a todo esto, después que el Señor me saca de las tinieblas a su luz admirable, me va llevando de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y económicamente estoy muy bien. Ya mi hijo ha sido sanado, que ustedes conocen la historia y no se las voy a repetir. Ya mi mamá estaba totalmente saludable. Y ahí el Señor me dice: déjalo todo por mí. Amado, no fue parcialmente, fue déjalo todo por mí. Y qué bueno que tengo aquí a mi hijo postizo Pablo, que puede dar fe de todo esto. Él vivió todo esto. Ya Pablo estaba en mi vida cuando esto ocurre. Lo que yo no sabía era a dónde me quería mandar el Señor. Yo solamente escuché que me dijo: déjalo todo por mí, y terminó diciéndome: porque el que no está dispuesto a dejarlo todo por mí no es digno de mí. Uy. Y yo le decía al Señor: ¿y qué tú quieres que yo haga? ¿Que deje el trabajo? Sí. ¿Que deje mis posesiones? Sí. ¿Que deje mi familia? Sí. Tenía una nieta recién nacida y mi hijo me manipulaba y me decía: si te vas, le voy a enseñar a la nena que la abuela es la otra, la esposa del papá. Miren qué sinvergüenza ese hijo mío, ¿verdad? Le voy a enseñar a Nelis que aquella es la abuela. Y yo le decía: esa nena sabe que la abuela soy yo. Porque a veces nosotros nos interponemos con mucho buen deseo en el plan perfecto que Dios tiene para cada persona. Óigame, mi amado hermano, ¿y sabe dónde me llevó el Señor? A Jamaica. ¿Y quién me acompañó a quedarme en Jamaica? Mi pastor. Y me acuerdo que si no fueron 4 veces, estuvieron cerca de eso, que él me dejaba en el sitio y viraba para atrás. Madre, ¿tú estás segura que te quieres quedar aquí? Y yo: Pablo, sí. Se iba para el carro y como a los segundos volvió otra vez para atrás. ¿Tú viste esto bien? ¿Tú estás segura que tú te quieres quedar? Pablo, sí. La tercera vez le dije: muchacho, lárgate. Sí, me voy a quedar aquí. Y el problema que teníamos es que él creía que me iban a dejar en Kingston y me estaban dejando en St. Andrew. Para que tengan una idea, es como usted decir San Juan es Kingston y a mí me estaban dejando en Orocovi, sola, en un sitio como Morton, con un cuartito donde estaba todo tan cerca que yo me podía bañar y cocinar a la vez, porque el bañito aquí, así de pequeño era. Y
Imagínense cuando yo tenía una casa para mí sola, con 3 cuartos y patio. No, sin carro, sin luz eléctrica, sin teléfono, sin internet, con nada de las cosas que tenemos hoy. Allí me llevó el Señor. ¿Y sabe qué me sostuvo? El saber que quien me llevó me sacaría en su momento. Y ustedes han oído 1000 historias que yo les he hecho que van a estar en mi libro, no se preocupen. Pero esas historias fueron verídicas. Y Pablo también fue testigo de eso. Regreso a Puerto Rico, después de un año en Jamaica, que lo único que aprendí a decir en jamaiquino fue "mi no nothing man". Y eso quiere decir yo no sé. Cada vez que alguien me decía, yo decía "mi no nothing man". Y me dejaban quieta porque yo no entendía aquello. El Señor me trae a Puerto Rico. Óigame, y había una iglesia que se había quedado sin pastor. Y ya me habían tenido allí predicando. Cuando yo venía de Jamaica les predicaba. Y ellos empezaron a pedirme, pero yo no tenía las cualificaciones. Y ellos empiezan a orar. Y vuelvo a decirles, resumiendo lo que ocurrió, la persona más influyente de nuestra denominación, por inspiración divina, le dice a los grandes del departamento de selección de pastores: vamos a darle credenciales a Laura y que termine en el camino. Y la iglesia de Toalta Heights me pudo recibir como su pastora por 5 años y medio. En ese proceso, esa iglesia que estaba bien deteriorada, mi orgullo era decirle a la gente: ven a Toalta Heights que te voy a enseñar los baños. Porque es que lo que teníamos era un bañito nada más para todo el mundo y aquello era una cochinada. Y yo me propuse, lo primerito fue hacerle preciosos baños para hombres y mujeres. Oigan, el que llegaba, en vez de llevarlo a la oficina, yo decía: no, vente que te voy a enseñar los baños. Yo estaba tan orgullosa de mis baños. Óigame, y allí le pusimos techo acústico, hicimos estacionamiento, y cuando más contenta yo estaba con mi iglesita, una noche el Señor me dijo: el tiempo en Toalta Heights se acabó. Y yo: ay, mi madre, ¿y ahora dónde me vas a mandar? Porque ya yo no me gobierno, ya me gobierna otro, y el Señor es el que dirige mis pasos. Por eso es que tengo la certeza de que este paso que estoy dando está también dirigido por el Señor. Amén. Óigame, yo creía que me iban a mandar para Nueva York, porque todo el mundo que se enteró que yo iba a salir de Toalta Heights me llamaba: mira, la hermosa está sin pastor. Me decía: vamos a orar. Y el Señor me decía: la hermosa no es. Y yo, ¿entonces cuál es? Mira que Sinaí está sin pastores y nunca ha tenido una pastora mujer, Y el Señor me decía: Sinaí no es. Ay, Dios mío, ¿dónde tú me vas a mandar? Por esas cosas del Señor, la iglesia en República Dominicana necesitaba una maestra para que completaran en una semana una clase intensiva para que se pudieran graduar. ¿Y a quién mandan? A Moa. ¿Por qué? Porque ninguna de las maestras estaba disponible. Yo no era maestra del instituto, no me habían aceptado como maestra del instituto. Bien curioso, porque yo era maestra de universidad, pero no podía ser maestra del instituto en aquella época, por razones que yo nunca aprendí, nunca conocí. Pero me llaman, a ver si estoy dispuesta. Oigan, y cuando llego allí, una iglesia bien cochambrosa, sucia, y yo con mi techo tan lindo de Toalta Heights, y yo decía: ay, Dios mío, ¿qué es esto? Y el Señor me dice: aquí es que te necesito. ¡Wow! ¿Y cómo se lo digo a la gente? ¿Que es aquí? El proceso fue largo. Al principio yo no entendía lo que Dios me estaba diciendo, porque de muchas maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Logré llegar a la República Dominicana. Se suponía que hiciera un trabajo por 6 años. En 3 años y medio se logró. Las 4 cosas que me pidieron que lograra allá. Cuando llegué acá a Puerto Rico, me hicieron un homenaje grandísimo. Y yo me acuerdo que le dije al pastor general: si yo hubiera ido sola, hubiera avanzado más. Porque a veces usted tiene estorbos, interprete mi silencio, con problemas
relacionados con el matrimonio, muy difíciles. Se me hizo muy difícil, muy cuesta arriba. Una persona que amé mucho, pero que no estaba bien, estaba muy enfermo. Y era realmente constantemente como un freno. Y yo le decía al pastor general, si yo voy a ir solo en 2 años, yo hubiera hecho lo que hice. Por eso es que Rosa se sorprende que en 3 meses yo haya hecho lo que he hecho en donde estoy ahora. Que yo siempre tengo prisa, Rosa. ¿Sabes por qué, hermanos? En las cosas del Señor usted no se puede estar aguantando. Arranque, haga lo que le toca hacer. Créale a Dios. Dele un voto de confianza al Señor. Si Él te manda a hacer algo, hazlo. Hazlo. ¿Qué te aguanta? ¿Estás seguro que la voz que estás oyendo es del Señor? Créeselo. ¿Estás seguro que Él te ha dicho hazlo? Hazlo. Yo empecé a entender que necesito afinar mi oído para saber cuándo es Dios el que me habla. Porque de muchas maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Y voy cerrando porque no los quiero cansar y quiero que lean mi libro. Si les cuento todo, después no lo van a leer. Así que déjenme decirles esta última etapa cómo ha ocurrido. Después que voy en noviembre a Estados Unidos y regreso, estando en este altar predicando hace unos cuantos domingos atrás, y ya habiendo empezado en esta nueva etapa en que estoy en este momento, mi propio pastor, sin saberlo, fue el instrumento que Dios usó para confirmarme lo que estoy haciendo ahora. Las palabras del Señor a mi vida fueron: la puerta que estoy abriendo es más grande de lo que te imaginas, porque vas a bendecir a mucha gente. Ya ahí yo sí entendí la voz del Señor. Ya yo no me puedo estar dando el lujo de estar interpretando mal el mensaje. Porque en esta etapa de mi vida, mi amado hermano, cuando dice la palabra que los hombres y las mujeres, nuestros años son 70 y que los 80 son para los más fuertes. Claro, si está tomando Protandim puede que llegue a los 90, ¿verdad? Pero mire, la palabra es verdad. Pues yo no me puedo dar el lujo de estar diciendo, pero ¿será esto lo que me dijo el Señor? No, hermano, asegúrese. Usted tiene sus años, créale a Dios. No importa lo que el mundo pueda decir. Hubo una etapa de mi vida que me dijeron que mi hijo se había sanado de locura y que me había vuelto loca yo. Porque esta muchacha dejar un trabajo de propagandista médico para irse de misionar, eso es de locos. ¿Y sabe lo que yo le contesto al que me dice eso? El evangelio es locura para los que se pierden. Las cosas de Dios, la locura de Dios es más cuerda que la cordura del hombre. Así que yo prefiero estar envuelta en la locura de Dios que en la cordura del hombre. De muchas maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. En esta etapa de mi vida, donde ya estoy a punto de hacer unos cambios radicales, la palabra de Dios ha sido clave para dirigirme, para guiarme, para enseñarme y para mostrarme el camino que debo seguir. El Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. ¿Sabes por qué? Porque sobre ti he fijado mis ojos. Dios fijó sus ojos sobre mí. Dice el salmista que mi embrión vieron sus ojos. Yo creo que ese fue mi caso. Mi embrión vio los ojos de Dios. Y de ahí para acá, su luz ha estado moviéndose para mostrarme el camino a seguir. Y esta última etapa no es diferente. Ya yo entiendo lo que Dios me quiere decir. ¿En cuál etapa estás tú? Es necesario que entendamos que a veces lo que nos está diciendo Dios no lo entendemos. Hoy yo te invito a que le digas: hazme entender lo que tú me estás diciendo.